Un feliz martes 16 ya de marzo de 2021. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos atentos a lo que está pasando en el mundo con el asunto de las vacunas, en particular en Europa, con el tema de la vacuna de AstraZeneca, cuando en 2 días se va a reunir pues la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa para decidir qué va a pasar con AstraZeneca, la vacuna, cuando todavía la recomiendan en su uso, pero hay una cantidad de temores de muchos países ahora del desarrollo de coágulos sanguíneos. Y aquí el tema es que el regulador dice que la vacuna es segura, pero pues tiene que dar una última revisión o revisión a los datos que han recibido en relación con estos casos. Hoy queremos hablar de uno de los países más afectados por el COVID-19 a nivel global, está en nuestro continente, me refiero a Brasil, y Brasil, por cierto, país en el que se está estrenando un nuevo ministro de salud, es el cuarto desde que estamos hablando de la pandemia, y esto, bueno, pues obedece a una situación terrible en la que estamos reportando llenos hospitales, unidades de cuidados intensivos en ciudades como Porto Alegre, que de plano tienen que cerrar sus puertas porque no tienen cómo atender pacientes, y en medidas restrictivas en ciudades como Sao Paulo. Así que la situación es verdaderamente compleja y yo le agradezco a Paulo Sotero que nos acompañe esta mañana para hablar. Paulo, me da muchísimo gusto saludarte, pues de una situación bastante preocupante, si me permites el término, no solo porque se trata del país de donde se encuentra también esta variante peculiar, que también es parte de ese grupo de variantes que hacen más contagioso el COVID-19, pero también peculiar porque pues siendo un país potencia que se le había visto como productor de vacunas, investigación y desarrollo, pues tenemos estos contrastes. Llega el cuarto ministro de Salud, este no es militar, este es especialista o cardiólogo. ¿Qué nos dices esta mañana sobre lo que está viviendo tu país? Gabriela, sí es cardiólogo, es el cuarto ministro, es doctor. Los dos primeros eran también doctores. El problema no es la persona que ocupe el ministerio, el problema es que sirve a un presidente que lo nombró, que incluso es amigo de él, y que no sabemos si va a seguir sus indicaciones, sus recomendaciones. Este señor, el nuevo ministro, es amigo de los hijos de Bolsonaro, tiene contacto frecuente con ellos. Ya dijo que no seguirá la recomendación que la unanimidad de los médicos sanitaristas de Brasil dicen que tenemos que seguir ahora, que es el lockdown. La situación de Brasil es calamitosa. Tenemos que hacer ahí un lockdown por varias semanas para contener el virus. Este nuevo ministro ya dijo que esto no se hace y que vamos a seguir de alguna otra manera en las repercusiones. Las reacciones primeras de algunos doctores son bien educadas, etcétera, pero siempre, digamos, expresando la poca confianza en el éxito de este nuevo ministro, porque el problema no es el ministro, el problema es el presidente que es negacionista. Bueno, pero entonces lo que me estás diciendo es que tan pronto como llegó este ministro, el nuevo, flamante, pues están apagando las expectativas de que haya una trayectoria de mejoría. Así es, no hay ninguna expectativa, así por los reportes de la prensa, por los números, no indican nada de muy positivo. Esto va a seguir en esta semana y la próxima. Los números siguen con 2.000 muertos o casi esto a cada día. Es la salida por la vía calamitosa, ¿no? El virus va a matar mucha gente, el gobierno es inepto, este nuevo ministro sí va a intentar, las primeras intervenciones de ella apareció sonriendo en la televisión, etcétera. ¿Sonriendo de qué? Porque esta es una situación muy triste, muy difícil. Los doctores, los médicos sanitaristas en Brasil están conversando entre ellos, están conversando con los de aquí y de otros países, pero no tienen la autoridad para hacer lo que saben hacer y lo que debe ser hecho, que ahora es lockdown.
que son digamos que las restricciones o confinamientos, un poco para ser precisos, para que tengan una idea de lo que está diciendo Paulo Sotero, pues recordarles, Brasil solamente, número de casos, 11.519.000 al menos, estas son cifras del Johns Hopkins University, fallecimientos, 279.000, casi 280.000 fallecidos. El segundo lugar en contagios en el mundo, el segundo lugar en fallecimientos, Brasil en el mundo. También decirte, Pablo, que hace unas horas cuando se circulaba ya este rumor de que se iría el ministro anterior, pues se había hablado por parte de nuestros compañeros en CNN Brasil y después nos lo confirmó el reportero, nuestro corresponsal Marcos Moreno, que una de las doctoras, Mila, se había acercado el presidente Bolsonaro para hablar con ella, para quizá ofrecerle el puesto, y parece que no lo tomó porque había sido amenazada. Así están las cosas. Sí, 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 hay una situación en que los apoyadores de Bolsonaro actúan en las redes sociales atacando, ¿no?, a los médicos, etcétera. Es una situación muy, muy perversa, muy mala, que tiene origen en el presidente de la República. No se ve cómo se va a superar esto. Se prevé incluso, Gabriela, que el número de muertos llegará rápidamente a los 300.000. Tal vez el choque de eso, alguna reacción de la sociedad produzca cambios, pero no, en este momento hay que simplemente reportarlo, el horror que se está pasando en Brasil, y que otra vez es algo que podría ser evitado, no lo fue, estamos viviendo las consecuencias. Esto es muy importante también en el contexto que decía yo, Pablo Sotero, porque estamos hablando de sistemas hospitalarios que están al borde, ¿no? Lo decíamos en Manaus, hoy estamos hablando de Porto Alegre, Brasil, el mayor hospital público que no puede recibir pacientes de cuidados intensivos. Y el Instituto Fiocruz, como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dice que están atentos a lo que pueda suceder en las próximas 2 semanas en la red de hospitales del país. Sí, Gabriela, para dar una medida, los dos hospitales que atienden la élite de São Paulo ya están con capacidad agotada. Imagina lo que está pasando en la red pública, que tiene la capacidad de hacer el atendimiento básico, etcétera, pero la pandemia es de una proporción en Brasil mucho más grande de lo que tenemos los medios, las condiciones de combater, sobre todo cuando en la cúpula, en el tope, se tienen personas como Bolsonaro, sus hijos, que ven alguna ventaja en usar usar esta tristeza toda de forma política, ¿no? Obviamente que la única manera de atender al objetivo, de atender al interés público, sería seguir las recomendaciones de los doctores epidemiologistas que tenemos en grandes cantidades en Brasil, seguir sus consejos y hacer algo en serio, ¿no? Una estrategia. No la tenemos, ahí vamos, ¿no? El Señor fue electo por el pueblo brasileño y ahora Claro. estamos viendo las consecuencias de todo, ¿no? Es muy triste. Exactamente. El ministro se llama Igor Gadelia, si lo digo mal, por favor me corriges, y lo que él ha dicho en las últimas horas es que el lockdown, que de lo que hablamos son estas restricciones, este confinamiento, no puede ser una política del gobierno. Eso es lo que dice el ministro de Salud, pero una vez más, como dice Paulo Sotero, pues estamos en este enfrentamiento de posiciones en un tema tremendamente delicado, en una situación tremendamente delicada entre las autoridades federales y las autoridades de distintos gobiernos locales que tienen que dar respuesta a las comunidades. Pablo, te lo estoy preguntando en el día en el que además hay ya una reunión del Banco Central de Brasil que podría estar elevando su tasa de interés por las presiones inflacionarias, cosa que no está ocurriendo en otros países del mundo y sería la primera vez desde 2015 que sube su tasa de interés. Y lo está haciendo también, y estamos hablando de Brasil, cuando también están aumentando los precios de los combustibles. La situación para Brasil en este momento es muy difícil, incluso en términos económicos.
Sí, sí, claro. Sabemos de esto, los especialistas están preocupados. Se cree que hay ahí con la aprobación de algunos pagos emergenciales a la gente que se va digamos, a disminuir un poco las tensiones sociales, pero en el macroeconómico es como tú dices, es una situación que cada vez se complica más. No era fácil antes. La economía está básicamente parada y no hay así ninguna perspectiva segura de recuperación en cuanto exista la pandemia, en cuanto no se controle esto, no hay perspectivas en este momento positivas de un control de una curva descendiente en la pandemia en Brasil. Totalmente. Me quiero corregir, Pablo, porque estoy hablando de un analista político que tuvimos para hablar del tema de Brasil hace algunas horas, pero de quien debo hablar es del ministro Marcelo Queiroga. El ministro es Marcelo Queiroga Sí, y es quien acaba de ocupar esa cartera, así que una disculpa por haber hecho esta imprecisión. Pablo Sotero, no sé cómo quiera cerrar, entendemos que todos los caminos en relación con el manejo de la pandemia, en tu opinión, tienen que ver con el presidente Jair Bolsonaro, entendemos por qué lo dices. ¿Hay algo que quieras agregar que no hemos cubierto dentro de esta situación en Brasil? no, para terminar, Gabriela, el problema no es de la calidad de los médicos, del sistema, etcétera. El problema es político. Se están tratando de una pandemia en términos políticos, no en términos sanitarios. Esto obviamente es un escándalo propiciado por el peor gobierno que Brasil ha tenido en su historia. Pues ahí lo tienen ustedes, la opinión de Pablo Sotero, un Wilson Center. Nos da muchísimo gusto saludarte. Lamento que sean estas circunstancias, pero tú nos podías ayudar a entender qué representa este nuevo cambio de ministro, el cuarto, reiteramos, el cuarto, en esta situación. Gracias, muy obrigada.